Muy buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a todos los seguidores de la red social de la Corte Superior de Justicia de Puno. A partir del día de hoy va a iniciar este ciclo de conferencias virtuales denominado Derecho Penal en Estado de Emergencia. Queremos comunicar a todos los inscritos que virtualmente lo han hecho para que puedan, en el transcurso de esta exposición, puedan registrar el control de su asistencia. Debemos señalarles que el día de hoy inicia este ciclo de conferencias. La exposición para hoy está a cargo del doctor Víctor Calizaya Coila, quien va a desarrollar el tema delito de peculado en estado de emergencia. El día de mañana, 22 de abril, va a continuar este ciclo de conferencias con el tema delito de colusión en estado de emergencia. Y el 23 de abril vamos a tener la disertación de otro tema denominado delitos contra la salud pública y conexos en estado de emergencia, esta vez a cargo del doctor Alonso Peña Cabrera. Debemos señalar que la exposición del tema delito de colusión en estado de emergencia estará a cargo del doctor Reinaldo Luque Mamani, juez superior y presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Puno. A continuación vamos a presentar a nuestro primer expositor, al doctor Víctor Calizaya Coila, juez especializado en delitos de corrupción de funcionarios, quien abordará el tema delito de peculado en estado de emergencia. Muy buenas tardes. Es un grato momento de llegar a cada uno de los hogares, a las familias y a cada uno de ustedes que seguramente se han contactado a través de las redes sociales a fin de poder coadyuvar con estas medidas de aislamiento social. Nos quedamos en nuestras casas y hoy estamos en nuestra segunda casa, que es la Corte Superior de Justicia de Puno, que ha tenido a bien de organizar este ciclo de conferencias y ha tenido a bien de considerar en esta sesión inaugural un tema que seguramente es familiar para muchos quienes están en el mundo del derecho, pero que también es fácil de entender o será fácil de entender para otros que no ejercen el derecho. Por tanto, trataremos de hacer una exposición un tanto clara, muy concreta, no vamos a remitirnos mucho a aspectos normativos, va a ser una primera regla. Y segundo, trataremos de abordar aspectos básicos, esenciales, de lo que implica el delito de peculado. En ese sentido, iniciamos. En el mundo del derecho, siempre hemos iniciado con ese concepto de lo que es el delito. El delito considerado básicamente por un aspecto fáctico, que son los hechos, pero no cualquier hecho, sino aquellos hechos ilícitos que tengan relevancia penal. Por ende, un delito lo constituye un hecho ilícito grave, que tenga relevancia penal. Porque si fuera un hecho simple, no se cumpliría con uno de los supuestos del derecho penal, que es de ultima ratio. Es decir, el Poder Judicial y por ende el derecho penal solamente está llamado a conocer aquellos casos con relevancia penal. En ese sentido, también podemos hablar de que el delito es un comportamiento antijurídico, ya dijimos, contrario a ley, y que de ser acreditado en proceso una responsabilidad sobre su comisión que sea ilícita, implicará una sanción penal. Ya enmarcándonos en el derecho penal, específicamente en el Código, no está de más señalarles de que el catálogo de delitos está debidamente organizado y precisamente uno de los catálogos responde a los delitos contra la administración pública. ¿Por qué se diferencia de los otros delitos, como es los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, los delitos contra el patrimonio, los delitos contra la libertad? Porque estos delitos contra la administración pública, no todos, por supuesto, se caracterizan porque están inmersos dentro de aquellos delitos llamados de infracción del deber. No estamos ante delitos de dominio del hecho, sino delitos de infracción del deber. ¿En qué se diferencia? En que quienes lo cometen
solamente pueden ser personas cualificadas, que en este caso serán funcionarios o servidores públicos. ¿De acuerdo? Entonces, ya ingresamos a este catálogo de delitos contra la administración pública. Y dentro de ese catálogo tenemos también otro catálogo de delitos, y uno de ellos es el peculado, con un nombre genérico, pero que a su vez comprende varios tipos penales. Entonces, catálogo penal, delito, subtipo y otros aspectos que comprende la tipología de los comportamientos ilícitos. Vamos a abordar, por tanto, el delito de peculado, pero vamos a desarrollar, a su vez, aspectos vinculados a esta coyuntura tan difícil que vivimos, el aislamiento social. Una situación tal vez poco imaginada, pero que la estamos viviendo y que nos permite desarrollar otras capacidades y otras virtudes que en adelante seguramente permitirán sobrellevar esta situación. El Poder Judicial no está ajeno y como tal creo que nos corresponde virtualmente dar los alcances necesarios para que la población pueda entender los posibles hechos ilícitos en los cuales puedan incurrir, por supuesto, malos funcionarios, malos servidores públicos que se aprovechan de los recursos que el Estado va entregando para contrarrestar estas necesidades. Entonces empecemos. Delito de peculado en estado de emergencia. Creo que el título lo dice mucho, pero el peculado, como dijimos, es un nombre genérico en el ámbito de los catálogos penales, porque comprende tipos penales. Por decir, el artículo 387 contempla el peculado doloso por apropiación, el peculado doloso por utilización y además contempla al peculado culposo. Entonces, nos presenta una situación de comisión delictiva diferenciada, es decir, peculado doloso y peculado culposo. ¿Cuál es la diferencia simple? Que quienes incurren en peculado doloso lo hacen con pleno conocimiento, con plena voluntad de querer cometer un ilícito penal, de querer cometer delito de peculado. Pero por el lado del peculado culposo está aquellos que lo cometen de manera imprudente, inobservando deberes y dando lugar que otros puedan sacar provecho ilícito o ilegítimo de los recursos estatales. ¿De acuerdo? Entonces el peculado tiene un ámbito doloso y por otro lado un ámbito culposo. Dentro del ámbito doloso también se diferencian los tipos penales de peculado. Tenemos un peculado por apropiación y también un peculado por utilización. Peculado para sí, es decir, para beneficio de una persona, que puede ser funcionario o servidor público, o para otro, que puede ser otro funcionario u otro servidor público. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué se diferencia el peculado por apropiación del peculado por utilización? El peculado por apropiación, apropiación de efectos y caudales, para beneficio propio o para beneficio de otro. Y utilización, simplemente cuando no se tiene la intención de apoderamiento, es decir, uno utiliza los recursos y los deja en institución, pero está sacando provecho. ¿De acuerdo? Cuando es en beneficio propio es para uno mismo, cuando es beneficio para otro es para otra persona, que no necesariamente se quede en el ámbito funcionarial del funcionario o servidor público, sino que puede ser para un tercero. Técnicamente a ese tercero nosotros llamamos como el extraneus, es decir, el ajeno a la administración pública. Tenemos el peculado doloso agravado y que precisamente va a traer consigo que abordemos alcances en torno a su comisión, porque es el tipo de peculado que podría presentarse en esta coyuntura de aislamiento social y de estado de emergencia.
El peculado culposo también tiene su forma agravada, que lo vamos a mencionar más adelante. Y finalmente, el peculado por uso, que está referido a los bienes estatales, básicamente maquinaria, equipos, que son destinados a un uso diferente al interés estatal, ¿no? Por ejemplo, un vehículo de la Corte Superior de Justicia de Puno, que es utilizado por uno de los choferes, pero para trasladar a sus familiares o para realizar labores que no son propias de la administración pública, que no son propias del sistema de administración de justicia, ¿de acuerdo? Ese es un peculado por uso. ¿Dónde los ubicamos estos dos delitos diferenciados? Básicamente en dos artículos del Código Penal. El artículo 387, que tiene actualmente 4 párrafos. En el primer párrafo está el tipo básico de peculado, que es el peculado por apropiación para sí o para otro, el peculado por utilización para sí o para otro. En su segundo párrafo y tercer párrafo nos habla del peculado agravado. Y el peculado agravado tiene que ver cuando se apropian de dineros, de efectos de caudales que superan las 10 unidades impositivas tributarias. Y nos tiene un tercer párrafo que tiene que ver precisamente con el estado de emergencia, es decir, aquellos bienes que se destinan para atender a fines asistenciales, a poblaciones vulnerables, etc. Y un cuarto párrafo en el que ubicamos al peculado por culpa. Y también el artículo 388, que contempla el peculado de uso. Sigamos. Se habla del bien jurídico tutelado. Todo hecho ilícito afecta a bienes jurídicos. Y los bienes jurídicos no son más que aquellos bienes fundamentales que cautela la Constitución política del Estado. Llamemos derecho a la vida, libertad, derecho a la salud, derecho a la educación, los denominados derechos fundamentales de la persona. Didácticamente encontramos siempre los denominados derechos de primera generación, donde se ubican los derechos civiles y políticos, aquellos denominados derechos autoaplicativos que no requieren de condición alguna para que la persona los pueda ejercer. Por ejemplo, el derecho a la vida, lo estamos ejerciendo en este momento, estamos respirando, estamos vivos. No necesitamos de nadie y de nada para poder estar vivos en este momento. Tal vez la naturaleza, la divinidad, según el punto y las creencias que tenga cada persona. En cambio, tenemos también derechos de segunda generación llamados derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la educación, que requieren de otras condiciones, que se den otras condiciones para poder ejercerlos. Ejemplo, derecho a la educación. Requerimos profesores, requerimos escuelas y que el Estado lo debe proveer. Es decir, se diferencia de los primeros de que se requiere algo más que el Estado debe otorgar a las personas para que puedan ejercerlo debidamente. Ni qué decir de los denominados derechos de los pueblos o tercera generación, que tiene que ver ya con aspectos vinculados al medio ambiente, al desarme mundial. Inclusive ya se está hablando de los derechos de cuarta generación que tienen que ver con la desnaturalización del ser humano, que es, por ejemplo, la clonación humana. Entre otros aspectos que no los vamos a abordar en esta ocasión. ¿De acuerdo? Lo que quiero que queden claro es que los bienes jurídicos que caracterizan a los tipos penales, entre los cuales se ubica el peculado, derivan de los derechos fundamentales de una persona. En el caso del peculado, por ejemplo, también se tienen que cautelar bienes jurídicos, específicamente uno principal y otros complementarios. En ese sentido, el bien jurídico tutelado, en líneas generales para todos los delitos contra la administración pública, está vinculado al correcto y normal funcionamiento de la administración pública. Ese es el bien jurídico que buscamos tutelar, es decir,
que la administración pública funcione correctamente y en ello los funcionarios y servidores públicos cumplamos debidamente con nuestras funciones y los deberes que se nos encomiendan. Además, se tutela los deberes de la función pública. Ya dijimos que el delito de peculado, como delito contra la administración pública, está sujeta a la teoría de los delitos de infracción del deber, es decir, exige a los funcionarios y servidores públicos a que cumplan cabalmente con sus funciones, debidamente con sus funciones. Aquel que no cumple está incurriendo ya sea en el ámbito administrativo, en una falta o en el ámbito penal en delito. Por otro lado, también está la fidelidad y la lealtad a la administración pública. Es decir, tenemos que ser ciegos en el cumplimiento de la finalidad de la administración pública. En tiempos de emergencia como este, cuando se destinan recursos inmensos para poder cubrir necesidades esenciales, imagínese el terrible daño que implicaría que un funcionario o un servidor público tenga que hacer suyo esos caudales para beneficio propio o para terceros. Es decir, que se apropie ilegítimamente de esos caudales o de esos bienes. ¿De acuerdo? Entonces requerimos fidelidad y lealtad para con la administración pública. El Código de Ética y la Convención contra la Corrupción enseñan de que el funcionario o el servidor público, desde que ingresa a la administración pública, realiza un compromiso social de cumplir debidamente sus funciones y como tal, velar y cautelar el correcto funcionamiento de la administración pública. Y finalmente, un aspecto tal vez debatible, pero que en los últimos tiempos ha cobrado fuerza: la tutela del patrimonio estatal. Recordarán algunos que en los años 2013, incluso antes 2011, trató de modificarse el concepto de peculado y hubo mucho debate en torno al elemento de perjuicio patrimonial. En ese entonces se entendió que no podía constituir elemento normativo, pero hoy en día la misma Corte Suprema de la República ha afianzado los alcances de que el perjuicio patrimonial relevante debe ser considerado porque es propio del delito de peculado. Entonces queda claro que el delito de peculado se caracteriza porque cautela estos bienes jurídicos. Cuando no se cautelan estos bienes jurídicos, se está incurriendo en delito. Vayamos ahora a un aspecto sustancial. ¿Cuándo se configura el delito de peculado? Ojo, estamos hablando de alcances generales, que prácticamente cruza todo el ámbito de los tipos penales vinculados al peculado. Se requiere en principio la afectación de caudales y o efectos estatales, afectación al patrimonio estatal, sea dinero, sean bienes, títulos, valores, que sean factibles de cuantificarlos, pero que pertenezcan al Estado. Incluso pueden considerarse bienes que no pertenecen al Estado, pero que estén transitoriamente en custodia del Estado. Hay depositarios, hay bienes embargados, incluso bienes ilícitos, cuerpos de delito que están en poder del Estado temporalmente, que tienen que ser cautelados. Es decir, ese tipo de bienes también se protegen y pueden hacer que se incurra en delito de peculado en caso uno se apropie de esos bienes. Es decir, exigencia que se trate de apropiaciones, utilizaciones o se beneficien de efectos y caudales del Estado. Primer elemento importante. Segundo elemento, tiene que concurrir una relación funcional. Esto es importante. La relación funcional tiene que ver con ese nexo que existe del funcionario y del servidor público con la administración pública y por ende con el Estado, con el cumplimiento de sus deberes, con la cautela del patrimonio estatal. Pero todos los funcionarios y servidores públicos ¿podrán estar inmersos en el delito de peculado? La respuesta es no.
el delito de peculado requiere de una cualificación especial en el funcionario o en el servidor público. Tiene que estar vinculado ya sea a la percepción de efectos o caudales, a la administración de efectos o caudales, o a la custodia de bienes y caudales. Aquel funcionario o servidor público que no tenga funcionalmente esos deberes de percepción, de administración o de custodia, no puede ser sujeto cualificado para ser comprendido en un delito de peculado. ¿De acuerdo? Entonces queda claro de que la relación funcional no implica la sola condición de funcionario y servidor público en el delito de peculado, sino que sean personas vinculadas a los manejos de los caudales y efectos estatales. Ejemplo, y los efectos siempre nos enseñan, y los ejemplos simples con mayor razón. Por ejemplo, una persona cualificada normalmente es aquel que tiene ese poder de disponibilidad jurídica de los recursos estatales. ¿Quién maneja los dineros? Un administrador, un gerente. Extensivamente podría ser el titular de una entidad, pero que funcionalmente no siempre es el que directamente maneja estos recursos. ¿De acuerdo? Entonces ellos muchas veces perciben efectos y caudales estatales, que luego a través de la administración los entregan a otros servidores o funcionarios que luego asumen la batuta para poder cautelarlos. ¿Quiénes están en materia de contrataciones del Estado? Por ejemplo, siempre están los administradores, ¿no? Está el responsable del órgano de contrataciones del Estado, que es el que está pendiente de todas las licitaciones, la adquisición de bienes y servicios para el Estado. Hoy, en esta coyuntura, se requiere de respiradores, ¿no?, mecánicos, mascarillas, los famosos test rápidos para descartar el COVID-19, ¿no? Las pruebas moleculares que están generando que el Estado pueda estar compitiendo internacionalmente con empresas y con otros países para poder adquirir estos productos y está destinando recursos, ¿de acuerdo? Entonces, son esas personas las que pueden estar incurriendo en delito de peculado en caso se apropien para sí o para otro. Por otro lado, también tiene que ver con la custodia, y ahí tenemos a los que trabajan en caja, por ejemplo, ¿no?, que generalmente custodian dinero, son los que generalmente están autorizados inclusive para firmar cheques junto con el titular de la entidad o con otro funcionario a quien se delega esta responsabilidad, imagínense. Entonces son este tipo de personas de la administración pública los que están vinculados directamente a la presunta comisión del delito de peculado. Entonces es importante tomar en cuenta este elemento configurativo del delito de peculado, que es la relación funcional, que en este caso debe ser cualificada. Tercer elemento, actos de apropiación. Y los actos de apropiación no es más el mecanismo por el que el funcionario o servidor público se apropia de los caudales o efectos estatales. Es decir, en otras palabras, saca estos bienes del ámbito de la administración pública para pasarlo a su esfera personal, privada, y como tal se ponga en una situación de poder disponer libremente de los bienes. En el momento en que se generan los actos de apropiación, se consuma el delito de peculado. Sea por parte del funcionario para beneficio propio, o sea, para aquel tercero, para quien se generaron estos actos ilícitos. Entonces, queda claro que habrá delito de peculado cuando se produzcan actos de apropiación tangibles. Uno puede tener el dinero, tal vez no aparezca el dinero, pero si se encuentra aún en la esfera estatal, no podríamos hablar todavía de la consumación del delito de peculado. Razón por la que decimos que el delito de peculado es un tipo penal de resultado, ¿de acuerdo?
tiene que existir un resultado tangible de perjuicio patrimonial para que pueda consumarse y por ende procesar a una persona. Al ser un delito de resultado podría existir la tentativa, pero eso es debatible. No vamos a ingresar a ese campo. Y finalmente, la tangibilidad del perjuicio patrimonial. Muchos lo toman como elemento normativo, algunos no lo consideran como elemento configurativo del delito de peculado, pero la Corte Suprema sí la ha considerado y ha señalado de que debe considerarse este elemento para que se pueda finalmente establecer responsabilidad. Y ello tiene que ver con las denominadas pericias. Y puede haber dos tipos de pericia que nos puedan acreditar el perjuicio patrimonial efectivo y relevante. Son las pericias contables las que determinan ello. No cualquier pericia. En la práctica vemos que a veces nos alcanzan pericias de ingenieros que hacen una especie de balance entre el avance físico de la obra y obviamente el presupuesto utilizado. Y a veces existen serias diferencias y quieren con ello demostrar de que una persona se ha apropiado de efectos o caudales estatales, lo cual no es así. Hay pericias especializadas y entonces necesitamos una pericia especializada que en este caso tendría que ser una pericia contable, un perito debidamente designado y que nos alcance estos informes periciales con la debida acreditación de los documentos. O puede ser una pericia institucional, por ejemplo, la que emite la Contraloría General de la República a través de su equipo auditor, quienes también realizan este tipo de alcances y por ende podrían conllevar a acreditar este elemento. Entonces queda claro que para la comisión del delito de peculado se requiere primero que se trate de efectos y caudales estatales, o si no son estatales, que estén en posesión del Estado, aunque sea transitoriamente. Quien comete peculado tiene que ser una persona cualificada, que tenga la condición de funcionario o servidor público, pero que esté vinculado a la percepción, administración o custodia de efectos y caudales estatales. Tiene que existir actos de apropiación. Si no hay actos de apropiación, no hay delito. Y finalmente, la tangibilidad del perjuicio patrimonial relevante. ¿Queda claro? Entendemos que sí. Continuemos. Y vayamos ahora al peculado. Generalmente el peculado tipo básico tiene que ver con lo que hemos hablado. Apropiación o utilización de efectos y caudales para beneficio propio o para un tercero. Pero, ¿cuándo podríamos hablar de un peculado en estado de emergencia? El tipo básico no va a poder cubrir o contener los hechos o circunstancias en un estado de emergencia. El Código Penal ha previsto esta situación como circunstancia agravante en el tercer párrafo. Estoy hablando del texto último modificado por el Decreto Legislativo 1243, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice? De que constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. Imagínense. El estado de emergencia, ¿qué implica? ¿Que es un régimen de excepción? Sí. ¿Cuándo se dicta? Cuando hay perturbación de la paz, del orden interno, a consecuencia de catástrofes, brotes de enfermedades contagiosas, graves circunstancias políticas o civiles que afectan o impiden la vida normal de una comunidad, región o país. En este caso, estamos hablando de brotes de enfermedades contagiosas. Y esta pandemia del COVID-19 es una pandemia. La Organización Mundial de la Salud así lo ha declarado. El mundo está afectado por este COVID-19. Muchos lo han denominado el enemigo invisible, que no respeta condición alguna de la persona. Entonces, ¿estamos o no ante un supuesto agravado? Sí. Entonces, aquel funcionario, aquel servidor público que se apropie
o utilice efectos y caudales en esta coyuntura y que deriven de estos recursos que están siendo destinados para la adquisición de bienes y servicios para contrarrestar esta pandemia, están incurriendo en peculado agravado. El peculado simple se sanciona hasta con 6 años. En cambio, el peculado, hasta con 8 años nos rectificamos, y el peculado agravado entre 8 a 12 años. Así que ustedes sabrán, si nos están escuchando algunos, que la pena es medianamente grave. Además, se suma la inhabilitación, es decir, el hecho de que ya no puedan seguir laborando normalmente en su condición de funcionario y servidor público y por el mismo tiempo de la condena. Es decir, se les suspende, prácticamente son sacados de la administración pública quienes incurran en estos delitos. ¿De acuerdo? Ejemplos. En un estado de emergencia o régimen de excepción, se están adquiriendo medicinas, aparatos técnicos, servicios, y como tal, el funcionario servidor público está llamado a cumplir debidamente con las funciones encomendadas. Hemos visto con mucha preocupación por los medios de comunicación y las redes sociales a quien han denominado como el doctor COVID, un ciudadano chino que habría trabajado en una entidad de salud estatal y que se habría apropiado o habría sustraído estos tests rápidos para descartar el coronavirus. La Fiscalía ya inició la investigación y precisamente ha contemplado a esta persona dentro del delito de peculado porque dicen que lo habría cometido en el tiempo en que él estaba adscrito a la administración pública. No se descarta que en ello hayan participado otros funcionarios o servidores estatales, lo cual seguramente en el transcurso del tiempo se tendrá respuestas. Se habla de otras noticias, por ejemplo, hemos leído con mucha preocupación diarios regionales de que el Perú había pactado la adquisición de 500.000 pruebas moleculares a razón de $39 aproximadamente cada una de ellas. Y resulta que se hizo la adquisición, pero de otra empresa, que lo ofertó en más de $100. Desde ya, este solo hecho, por más de que no sea una información confirmada, ya causa mucha preocupación. Imagínense todos los recursos que se habían utilizado y encima la afectación a estas poblaciones vulnerables. ¿Tiene fines asistenciales todo lo que está ocurriendo en esta coyuntura de emergencia? Sí. Tan igual como ocurre con aquellos bienes que donan algunas instituciones públicas, por decir aduanas, cuando por otro tipo de estado de emergencia, llámese por inundaciones, friaje en Puno, otorga a los alcaldes bienes, mercadería incautada de contrabando, pero que nunca llega a los beneficiarios. Nunca se da explicaciones, bienes que nunca se suelen ingresar a los almacenes de las entidades públicas. Y como tal, también podríamos estar hablando de peculado. Entonces, podemos decir que peculado es uno de los delitos factibles de que se estén cometiendo en este momento, en esta fase tan delicada para la humanidad, que es enfrentar a una pandemia que lamentablemente ha traído consigo muchas vidas humanas, que nos ha cambiado el ritmo de vida, los hábitos, y tenemos que adecuarnos a estos mecanismos virtuales. Las causas de que muchos funcionarios y servidores públicos incurran en estos delitos se debe a lo siguiente, y lo he querido anotar: por ausencia de valores. Solamente personas que no tengan principios, personas que no respetan ese deber fundamental que el Estado le ha otorgado como funcionario y servidor público, pueden incurrir este delito. Personas insensibles de que este dinero debe ser para los que necesitan. Y esto trae a colación inclusive otro ejemplo.
cuando se autorizó el bono de los 380 soles inicialmente, se descubrió que algunas municipalidades de la región Puno empadronaron a los mismos trabajadores de la entidad. Imagínense a dónde podríamos llegar con ese afán de beneficiarnos para nosotros mismos o tal vez beneficiar a otras personas ilegítimamente. Ojalá el Ministerio Público ya esté tomando seriamente el rol que le corresponde. Entonces, continuemos. Esta ausencia de valores en la sociedad explica la poca claridad para determinar lo correcto de lo incorrecto en el ejercicio de la función pública. Por otro lado, la causa es la distribución política del poder en la administración pública. Es decir, muchas veces se concentran estos poderes en pocas personas y a veces cuando uno tiene, como dicen, rabo de paja, favor con favor se paga. Así que mucho cuidado con muchos funcionarios y servidores públicos. Y no se hace un trabajo transparente. Y finalmente a factores sociales y políticos, obviamente que históricamente vienen incluso desde el virreinato. Porque muchos funcionarios públicos perciben, inclusive hasta hoy, el Estado con un botín a conquistar y que el Estado desde todo punto de vista es aprovechable en beneficio propio, en beneficio de terceros de forma ilegítima. Los efectos los vivimos y mi persona como magistrado de los juzgados de delito de corrupción de funcionarios puede decir que una de esas consecuencias precisamente se trasunta en la corrupción existente en la administración pública y que atenta contra las condiciones necesarias de la vida en sociedad. No se olviden, la confianza recíproca entre los ciudadanos y en la colectividad. Eso es lo que está generando todos estos actos desleales para con la administración pública. Hay sentimiento de desconfianza, quiebras de este contrato social en el cual todos tenemos que respetar el derecho de los demás y por ende simplemente nos conlleva a asumir estos retos de no dejar libre a la impunidad. Ojalá que estos 50 minutos que hemos utilizado sea un alcance básico para todos quienes estamos en el mundo de la administración de justicia y también para la población, que necesita saber de estos alcances y de esa manera ostentar una virtud, la valentía para denunciar estos actos. El Poder Judicial, por ende el Ministerio Público y todos los operadores jurídicos estaremos llanos a poder cumplir debidamente con estas funciones. Agradezco al Poder Judicial, a la Corte Superior de Justicia de Puno y a todos aquellos que han hecho realidad este espacio que necesitamos tanto para poder entrelazarnos entre todos como país. Muchas gracias. Nos dicen que ahora tenemos preguntas y vamos a citar algunos. Hugo Campos Núñez. Muchas gracias, Hugo, por participar con nosotros. Esta es una primera experiencia, seguramente lo vamos a estar mejorando. Nos pregunta, Hugo, si el alcalde usa un chofer obrero permanente en su carro particular, ¿es peculado de uso? No, porque si ese obrero pertenece a la misma entidad, está realizando tal vez labores para la entidad estatal. Lo que está ocurriendo ahí es una malversación de fondos, es decir, el presupuesto que se está asignando para que se tenga un chofer para conducir vehículos oficiales del Estado, se está destinando para otros fines también estatales, pero que está rompiendo el nexo de habilitación de los presupuestos debidamente aprobados por una entidad. Entonces, solamente podría indicarle ello. Jorge Ramos también nos dice, en esta emergencia varios alcaldes han subido los precios de las canastas que se están entregando. ¿Cómo y a quiénes se sanciona? Es de peculado. Además de ser infracción administrativa, que obviamente lo tendrá que investigar el Ministerio Público, porque no es lo mismo entregar una canasta
valorizada supuestamente en 100 soles, pero cuando uno saca sus cuentas y sabe que los precios en el mercado son tales, y aparece que esa canasta está valorizada en sí en 60 soles. ¿Qué pasó con 40 soles? Entonces, labor para investigar. Y si eso se establece indiciariamente de que no se corresponde con el costo que se tiene en el mercado, obviamente hay dinero que presuntamente habría sido apropiado. ¿De acuerdo? Son solamente indicios. Fernando Villafuerte nos dice, ¿cuál es el valor probatorio de las pericias realizadas por la Contraloría? Ya les dije, la Corte Suprema de la República ha enfatizado de que para determinar el elemento normativo perjuicio patrimonial relevante, pericia contable, que puede ser a través de un perito oficial designado debidamente dentro del proceso penal, o también estos informes institucionales, como en este caso lo realiza la Contraloría de la República. ¿De acuerdo? Esperamos haber dado una respuesta a estas interrogantes. Entonces, nos indican de que de esta manera vamos a concluir con esta primera experiencia de conferencias virtuales. Agradecemos su atención. Vamos Perú. Yo creo que podemos. La pandemia es factible de superarla inteligentemente. Quédate en casa. Queremos agradecer al doctor Víctor Calizaya Coila, juez especializado en delitos de corrupción de funcionarios, por haber disertado el tema delito de peculado en estado de emergencia. Hacemos extensiva la invitación a los seguidores del Face de la Corte Superior de Justicia de Puno para que puedan seguir inscribiéndose. El día de mañana vamos a tener la disertación del doctor Reinaldo Luque Mamani, juez superior, presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Puno, quien va a disertar el tema delito de colusión en estado de emergencia. Asimismo, para el día 23 de abril tendremos la exposición del doctor Alonso Peña Cabrera con el tema delitos contra la salud pública y conexos. Reiteramos la invitación para que puedan inscribirse en el link donde establece el diseño correspondiente. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.